y que no hay prueba al respecto, los jueces que conocerán las peticiones de amnistía que tengan las personas fallarán de conformidad con lo que establece la ley, el debido proceso y la sana crítica. Me saco un poco del tema, ¿cómo avanza la redacción de estilo de la sede, abogado? Bueno, estamos trabajando en eso, evidentemente pues siempre hay algunos aportes que hacerle para mejorarlo y sobre esa base pues ya únicamente debe ser turnada cada uno de los miembros de la Corte para que la firmemos, para que pueda tener los efectos legales correspondientes. ¿Elementos novedosos? No, es decir, el proyecto fue aprobado tal como el proyecto de mayoría fue turnado a la Corte Suprema. Es decir, no tiene cambios fundamentales, solo son cambios de forma, pero del fondo, el contenido se aprobó por mayoría, tal como ya se ha informado a la opinión pública. ¿Y esta transición de cuánto sería? Bueno, el decreto de la sede se aprobó por mayoría de 8 a 7. El decreto 4-2022 se aprobó por mayoría de 10 a 5. ¿Cuáles son los fundamentos para ratificar la constitucionalidad de la ley de amnistía? Bueno, hemos dicho pues que el decreto es constitucional porque no hay violación de la Constitución al emitir un decreto que está basado en ley. ¿En qué sentido? Los procesos de amnistía son procesos de olvido, son procesos de perdón, son procesos de reconciliación nacional. En Honduras no tuvimos un proceso de reconciliación nacional posterior al golpe de Estado y por lo tanto ya es menester ponerle fin a eso y el decreto tiene la oportunidad y el propósito de contribuir a ese proceso de reconciliación de aquellas personas que fueron indebidamente acusadas de haber cometido determinadas acciones en contra del Estado y que el motivo fue principalmente por motivaciones de carácter político. ¿Cómo responder a aquellos sectores que consideran que con esta ratificación se da jaque a la Sisi? Bueno, de manera contundente, no tiene por qué haber una relación entre este decreto y la Sisi porque no se está con la constitucionalidad del decreto, estableciéndolo así por la Corte Suprema, no se está diciendo que le estamos dando paso libre a la corrupción, todo lo contrario, eso es un engaño y es una verdad mal contada. Nosotros lo que estamos diciendo es que aquellos casos en donde no tuvo razón de ser, sino que tiene motivación política y que no hay prueba contundente, los tribunales deberán resolver conforme a la sana crítica, conforme al debido proceso, y si la persona efectivamente cometió actos de corrupción deberá ser sancionado por ellos. Pero durante este proceso recordemos que el Ministerio Público y la propia Corte Suprema de Justicia de ese momento no tutelaron los derechos de las personas y que se acusó a muchas personas de haber cometido determinados actos de delitos comunes, pero sin aportar la prueba pertinente. Fueron juicios ya preparados para tal fin, para combatir a los que se oponían al golpe de Estado. Eso es lo que se debe evitar. Y amparada está la persona que efectivamente su caso está en los tribunales por una motivación política, por un sesgo político, y el juez que determine el caso tendrá que ver si efectivamente hay prueba suficiente o no la hay. ¿Cómo responder a aquellos sectores que consideran que este pleno está altamente politizado? ¿Cómo responder a aquellos sectores que consideran que este pleno está altamente politizado? Bueno, es que mire, una cosa es la política como ciencia del gobierno y otra cosa es la política partidaria. Es decir, toda persona es una persona eminentemente de carácter político. Ahora, otra cosa es que se actúe partidariamente. Eso es una diferencia fundamental que hay que tenerla. Entonces, cualquier acto de las personas, en el fondo, son resoluciones de carácter político, no partidario, que esa es la gran diferencia. Ahora, abogado, en este caso, la Suprema Corte le deja toda la carga al juez. No, en absoluto. Recordemos que las leyes las aplican los jueces. Las leyes las aplican los jueces. Entonces, lógicamente, si estamos hablando de un decreto que tiene que ver con casos concretos y particulares, los jueces tienen que resolver. Pero no significa que la carga le vaya directamente o le corresponda al juez. El problema es que lo que hace la Corte es de establecer que una norma no colisiona con la Constitución para que se esté evitando que los jueces interpongan o
se considera incompetente para resolver el tema de la amnistía. No se le pasa la pelota a nadie, simplemente la Corte dice el proyecto de decreto, el decreto de la amnistía no colisiona con la Constitución. Ahora, ¿quién la va a aplicar? Los jueces de la República. Es decir, y se le da parámetros para que lo haga. Es decir, que si él ve que ese es un acto de corrupción, que perdió el Estado millones, él no se la aplica. Es correcto. Si una persona cometió actos de corrupción y se le comprueba que efectivamente así es, el juez tendrá que imponer la sanción que corresponde. Ahora, si es un proceso montado para afectar a esta persona y se verifica que así es, entonces el juez tendrá que resolver en correspondencia con esa situación concreta. ¿Y cómo lo va a saber el juez? Porque el juez tiene entrenamiento, el juez tiene conocimiento, el juez tiene formación, el juez ha sido preparado para que resuelva. Y por lo tanto, conoce el debido proceso, conoce la legislación nacional, va a conocer el decreto perfectamente y tiene la sana crítica, que es el elemento que le permite visualizar si la prueba es pertinente o no lo es. Conforme a eso, él va a resolver. Bueno. Bien, hemos escuchado las declaraciones por parte del magistrado Mario Díaz. Compañeros, con este me regreso con ustedes a Estudios Centrales.